Era mejor cuando ustedes la tenían, pero bueno, vamos a ver. Listo. Bueno, el día de ayer, como última actividad, revisamos lo que es el currículo de educación inicial y su estructura. Es muy importante para mí que aunque ustedes ya lo manejan, aunque ustedes tienen este documento como una guía siempre en su práctica docente, revisemos nuevamente cuáles son la estructura curricular, la estructura del currículo, cuáles son los componentes más importantes para que los tengamos claro, porque luego, como ustedes van a ver a continuación, estos pueden o no convertirse en los estándares tan famosos de los que estamos hablando el día de hoy. Por lo tanto, es importantísimo que en el currículo, sea físico o sea en la página web del ministerio en el que está subido en PDF el currículo de educación inicial 2014, revisen esta estructura curricular. Los elementos organizadores del diseño curricular, ¿cuáles son? Como hablábamos el día de ayer, el perfil de salida, vamos desde lo macro hasta lo micro. Vamos hablando primero del perfil de salida, que no es sino la descripción de los desempeños esenciales que debe demostrar el niño al finalizar la educación inicial. Es decir, de 0 a 5 años tiene que cumplir con el mismo perfil de salida que revisamos el día de ayer y que yo les pido que lo revisen también hoy. Los ejes de desarrollo y aprendizaje eran 3 y son campos generales de desarrollo que responden a la formación integral de los niños y orientan las diferentes oportunidades de aprendizaje. Después de estos ejes tenemos 7 ámbitos, que son ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Aquí me quiero detener un poquito porque el día de ayer les hablé de la diferencia del desarrollo y el aprendizaje. A veces pensamos que son sinónimos y no es así. Si bien van de la mano, van siempre relacionados, hablamos de que el desarrollo tiene que ver con la edad cronológica del niño, con lo que puede hacer el niño cronológicamente. Son hitos del desarrollo evolutivo prácticamente, ¿no? Son procesos, como les decía, que están relacionados, pero los hitos el aprendizaje se lo concibe cuando el niño está listo para aprender relaciones lógico-matemáticas, aprender a sumar, a restar, puede aprender también valores, modificar su conducta. Entonces es importantísimo que el tema de desarrollo y aprendizaje esté muy claro para nosotros las docentes, porque no podemos confundir estos términos que son tan diferentes. En el desarrollo tenemos la parte socioafectiva, el autocontrol, las conductas sociales, la participación social, el conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, les decía que son campos generales de desarrollo y aprendizaje que responden a la formación integral de los niños y de las niñas y orientan las diferentes oportunidades de aprendizaje. Estábamos en ámbitos, ¿no? Son espacios curriculares más específicos que los ejes. Los ejes, chicas, no se hagan mucho líos, no son más que las áreas de aprendizaje que antes manejábamos, que les decía el día de ayer, y les repito, son las áreas de lenguaje, las áreas de motricidad, el área de socioafectiva y el área, me falta una, motricidad, socioafectiva, lenguaje y cognitiva. En cambio, ya los ámbitos son las mismas áreas, son los mismos ejes, pero mucho más específicos, ¿no? Y se derivan de estos e identifican, secuencian y organizan los objetivos de aprendizaje y las destrezas en cada uno de los niveles de educación inicial. Retomando, tenemos un perfil de salida, que es el macro, luego tenemos 3 ejes de desarrollo y aprendizaje, se transforman en 7 ámbitos y estos ámbitos tienen 2 objetivos. No habíamos visto eso el día de ayer, vamos a verlo hoy. Tiene 2 objetivos que son el objetivo de subnivel, recuerden que educación inicial tiene 2 subniveles, el 1 y el 2, el 1 de 0 a 3 años, el 2 de 3 a 5, que orientan las expectativas de aprendizaje que se requieren alcanzar en cada subnivel educativo, posibilitando lograr el perfil de salida. Ojo, ojo, mucho ojo. A partir de estos se derivan los objetivos del aprendizaje y su formulación está definida en función de cada uno de los ámbitos, es decir,
todo está relacionado, ¿verdad? Entonces el objetivo del subnivel tiene que ver con el perfil de salida, pero tiene que pasar por el ámbito. Ya lo vamos a ver cuando ustedes hagan el ejercicio. Entonces, los objetivos de aprendizaje son enunciados del logro, es decir, del resultado, del buen resultado, de las destrezas que desea alcanzarse en un periodo determinado. Son intenciones explícitas de lo que se espera conseguir. Los objetivos de aprendizaje reúnen algunos ámbitos, ¿no? Ustedes conocen el currículo, hay los objetivos de aprendizaje reúnen algunas destrezas. Ustedes van a ver en el currículo que existen 3, 4 destrezas que pertenecen a un mismo objetivo de aprendizaje y este tiene que ver, está ligado directamente con el objetivo del subnivel. Fíjense toda esa estructura que es un poquito larga, pero que tiene consistencia, tiene coherencia. Por último, tenemos las destrezas. ¿Qué son las destrezas? En una línea similar a los otros niveles educativos, las destrezas se expresan respondiendo al interrogante ¿qué deben saber y ser capaces de hacer los niños? ¿No? En las destrezas se encontrarán las potencialidades en grados jerarquizadas de todo lo que el niño de cada una de las edades, de cada uno de los hitos de desarrollo puede hacer en cada uno de los ámbitos. Se entiende por destreza para los niños de 0 a 2 años a los referentes estimados. Perdón, chicas, no leo. ¿Puedo salir? Esto, perfecto, perdón. Se entiende por destreza para los niños de 0 a 2 años a los referentes estimados que evidencian el nivel progresivo de desarrollo. Es decir, van en progresión. En el currículo de educación inicial, todo lo que tienen que aprender los niños y que están constituido por las destrezas va de lo más fácil hacia lo más difícil. Es decir, que hay un orden jerárquico, ¿no? En cada edad, en cada dificultad. Va siendo más fácil al principio y difícil al final. La finalidad es establecer entonces un proceso sistematizado de estimulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no logro hacer un paso, por ejemplo, mi destreza es que el niño mantenga su equilibrio, pero el niño no sabe caminar todavía, entonces yo no puedo pedirle a un niño que se equilibre si el niño todavía no puede estabilizarse, si el niño no puede dar pasitos, el niño no puede mantenerse firme. Entonces, a eso se refiere el proceso sistematizado de estimulación que finalmente permitirá potencializar al máximo su desarrollo. Mientras que para los niños de 3 a 5 años, la destreza es otra cosa, es el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores. Fíjense que esto nuevamente está relacionado con el perfil de salida, ¿verdad? Actitud, conocimientos, valores, que el niño desarrollará y construirá por medio de un proceso pedagógico intencionado, es decir, de una planificación. Por más que yo tenga las destrezas en orden jerarquizado, que estén en un proceso sistemático, tengo que tener una planificación que me permita conseguir esa meta, ¿no? El proceso de desarrollo de las destrezas es continuo y progresivo, lo que implica que los rangos de edad propuestos para la formulación de las mismas son edades estimadas, ya que el logro de la destreza dependerá del ritmo de aprendizaje de cada niño. Por ningún concepto se considerará a estas edades con criterios de rigidez. Es decir, si el niño no camina al año o al año 2 meses, no es que tiene 0, sino que tiene un ritmo diferente. No es que si el niño no puede conseguir su pinza fina a los 3 años, el niño tiene 0. No, nuestra evaluación, recuerden, siempre es cualitativa. Sin embargo, eso me indica que el niño, que aunque el hito de desarrollo sea que el niño puede hacerlo a esta edad, algo pasó en este proceso, algo que tal vez yo como maestra, la madre como parte también de su educación, no estimuló de forma adecuada, por lo tanto nosotros tenemos ese deber, no de calificar, sino de cualificar, ¿no? Bien. Entonces, a ver, hasta ahí vamos como con un recorderis de todo de lo que hablamos el día de ayer. Y a propósito de esto, también quiero hacer un recuerdo de lo que hablamos con lo que, ay, ya creo que no puse esa PPT. Déjenme ver. Eso pasa cuando no le doy a las chicas.
Denme un segundo, por favor. No, no lo tengo. Aquí está, perdón. Ya. Entonces, eso con lo que respecta al currículo de educación inicial. Y haciendo un resumen del desarrollo histórico de educación inicial que vimos el día de ayer, pues podemos concluir en que los sistemas educativos suelen repetir las características de las realidades socioeconómicas que los generan. Así pasó también en educación inicial, en la que los beneficiarios de los servicios de jardín de infantes durante las primeras décadas de funcionamiento del nivel fueron mayormente las niñas y niños de clase media, los niños que accedían a la educación privada, ¿no? A pesar de que este nivel se creó con la expectativa de contribuir principalmente al desarrollo de niños y niñas de hogares en situación desventajosa. Esa es una de las conclusiones que podemos destacar del día de ayer, del histórico que presentamos. Entonces, como les quería contar, ¿por qué hacer también un breve resumen de esto? ¿Por qué la educación inicial en este tiempo es tan importante? Mejor dicho, ¿por qué se destacó? ¿Por qué en el 2008 se la consideró dentro de la Constitución, del Plan del Buen Vivir, del Plan decenal? Porque hubo un estudio que muchos de ustedes ya conocerán, de James Hackman. Él no era pedagogo, él no era psicólogo, él era un ecónomo. Recibió un premio Nobel en el 2000 por una investigación que hizo sobre educación inicial. Él determinó que la inversión en educación inicial cumplía varias funciones: promueve la equidad, justicia social, productividad en la economía. Él nos decía que si nosotros en este momento invertimos $1 en cada niño, en cada niña, alrededor de unos 20 años, cuando el chico ya produzca, vamos a tener un rédito, o sea, una devolución al Estado de su inversión del 15%. O sea, si yo invierto $1 en ese niño, me va a regresar un $15 cuando él sea grandecito, cuando ya esté en su edad laboral. ¿Por qué? ¿Cómo lo podíamos verificar? Si el niño recibe una atención en esta edad, va a ser un niño que tiene una salud, una mejoría en su salud, ¿verdad? Un desarrollo en su salud, que tiene un seguimiento en su salud. Va a ser un niño que ha tenido acceso a la educación, por lo tanto va a tener un trabajo que se dice, ¿no? De mejor estatus, un trabajo que le permita destacarse. Es un trabajo un trabajo que no lo va, no cualquier trabajo, sino que el niño se va a destacar en este ámbito, en el ámbito que él escoja. Va a ser un niño que tiene una mejor relación con las personas, va a ser un niño que tiene el tema de los valores, que en esta edad es tan importante, el tema de la corrupción, el tema del rezago escolar, ¿no? Un niño que se educa desde edades tempranas no va a tener este rezago, no va a tener estos vacíos. Entonces, es un rédito que llega al Estado en esta forma, según lo que nos dice James Hackman. Listo. Entonces, ahora sí, compañeros y compañeras, vamos a entrar al tema de los estándares de calidad educativa. Para esto contarles, hablando de todo este tema de política pública que les decía ayer, hay una Agenda 2030. No sé si ustedes la conocen, pero es importante que, aparte de todo el tema pedagógico, nosotros también sepamos cuáles son los planes que nos cobijan. La Agenda 2030 la crea la Asamblea General de la ONU. Esto la adoptó para el desarrollo de objetivos sostenibles. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Tiene 17 objetivos y en el objetivo número 4 se contempla la educación de calidad. Es por esto que, sabiendo que la educación ocupa un lugar central en la ejecución de esta agenda para el desarrollo sostenible, mediante el documento de estándares de calidad educativa, las naciones de todo el planeta se han comprometido, estoy hablando del plan de desarrollo,
las naciones se han comprometido a unir esfuerzos para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y para todas. La importancia dada a la educación en los objetivos de desarrollo sostenible se refleja en el reconocimiento de la interrelación que ésta tiene con otras metas, como el acceso a la salud. Así como hay una meta que está dedicada a la educación inicial, hay otra que está destinada a la salud, a la planificación familiar, al empleo juvenil, a la reducción de efectos sobre el cambio climático y el consumo responsable de recursos. Es decir, que nosotros para el 2030 debemos haber cumplido con todos estos objetivos que tiene la agenda, y es importante saber que la educación pues tiene ahí una parte principal, ¿no? Que es muy importante para nuestro desarrollo. Esto lo promueve la UNESCO, la ONU, entonces es algo en lo que debemos tener en cuenta. Yo les invito a que ustedes revisen también esta página en la que se habla de este desarrollo sostenible. Bueno, entonces, como nosotros sabemos, en la Constitución del país se establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, y que tenemos que tener una educación de calidad y calidez impulsada por la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Un sistema educativo será de calidad, óiganme, en la medida en que contribuya a la consecución de los objetivos que el país se ha planteado. No podemos hablar de una calidad meramente educativa, sino que sea integral, que vaya acorde con las metas que todo el gobierno tiene en todas estas áreas integrales. Entonces, el Ministerio de Educación, que opera con un concepto sistémico y multidimensional de calidad educativa, resulta que aquí los servicios que se ofrecen tienen que contribuir también a alcanzar metas que conducen a un tipo de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera y con igualdad de oportunidades para todos. De esta forma se integra al plan global que tiene el gobierno como un horizonte, ¿no? Como una meta final. Y para lograr esta meta de calidad y de equidad en la educación, pues se establecen parámetros claros y concisos de lo que se espera de sus instituciones, de los directivos, de los docentes, de los estudiantes, ¿no? Es por eso que a partir de un acuerdo ministerial, en este caso el 091 del 2017, el Ministerio de Educación emite estándares de calidad educativa que orientan, apoyan y monitorean la gestión del sistema educativo para una mejora continua. Estos estándares se constituyen en referentes muy valiosos que, al ser implementados, fomentan un servicio óptimo, un servicio de calidad. Entonces, ¿cómo obtenemos este servicio de calidad? Como les decía, trabajando en conjunto. Los estándares de calidad educativa se crearon en el año de 2012. Fue la primera vez que el gobierno, que el ministerio implementó los estándares de calidad. En esta fecha, los estándares pues fueron anunciados con bombos y platillos. Se había hecho un trabajo de muchos años, de mucho tiempo, y en ese momento lo que nos decían los estándares es que eran el piso, no el techo, del mínimo que se esperaba en instituciones, en las dimensiones de los docentes, en el trabajo de los docentes, de los directivos. Era el mínimo esperado que debían cumplir todas estas instituciones para lograr una meta final. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar el 2017 se dan cuenta de que estos estándares pues tenían que ser mejorados. Como toda política pública, siempre tienden a las reformas, y se crea en el 2017 un nuevo manual que determina pues los estándares de gestión, de desempeño de gestión escolar, de desempeño directivo y de desempeño docente. Los estándares son 5, pero en este manual que ustedes van a revisar, que también está en nuestra documentación, en nuestra biblioteca,
solamente se tratan estos 3 tipos de gestión: el escolar, el directivo y el docente, como les repito. Hay uno de infraestructura que salió, que me parece que salió recién, estaba en construcción antes de que yo salga del ministerio, pero eso es otro tema, ¿no? Y uno de los más importantes estándares, que es el de aprendizaje, sale en el 2016, aparte de este manual del 2020 que estoy hablando. Ya lo van a entender un poquito mejor con los dibujitos que tenemos a continuación, pero les doy una visión general. Este aprendizaje, voy a admitir, perdón, a alguien que está esperando. Estos estándares de aprendizaje se lanzan en conjunto con el currículo, ¿no? Con el currículo de GB, con el currículo de BGU, salen a la par los estándares tanto de aprendizaje como los currículos, ¿no? Entonces, para referirnos a esta lámina, ¿qué son los estándares de calidad? Son parámetros de logros esperados por actores del Sistema Nacional de Educación, ¿no? ¿Qué son los parámetros? Son los datos considerados como imprescindibles, ¿no? Son orientativos para lograr o valorar una determinada situación. ¿Cuáles son los actores del Sistema Nacional de Educación? Son los padres, son los maestros, son los docentes, son los directivos y es el estudiante. ¿Y cuál es el Sistema Nacional de Educación? Pues son los sistemas que conocemos, son las estructuras de enseñanza integradas que regulan, financian, prestan un servicio para el ejercicio de la educación. Eso va desde la educación inicial hasta el BGU. Entonces, son parámetros de logros esperados por actores del Sistema Nacional de Educación. ¿Qué se evalúa a través de esto? Pues, o qué buscamos es orientar, apoyar y monitorear la acción de todos estos actores del Sistema Nacional de Educación para una mejora continua, ¿no? Los estándares, como ya les había dicho, se dividen en 5. Estándares de aprendizaje, estándares de gestión escolar, estándares de desempeño directivo, estándares de desempeño docente y estándares de infraestructura. ¿Sí? Hasta ahí espero me estén siguiendo. Otros elementos que pueden definir a los estándares. Les decía que orientan, apoyan y monitorean la gestión del sistema educativo para una mejora continua. Los estándares también fueron creados para una autoevaluación, para que justamente los directivos, los docentes, no estén esperando que llegue el supervisor, el auditor, con una ficha y que empiece a tomarles la lección, sino que ellos mismos sepan. Esto es un documento abierto que siempre ha estado en las páginas para que ustedes lo puedan revisar, que está construido para que ustedes determinen en qué parte pueden o no, qué parte pueden o no mejorar. Si es que ya están ustedes cumpliendo con estos estándares, pues bien. Si no, pues tienen que retomar y mejorar. Siempre es un plan de mejora, pero se lo hizo con el ánimo de apoyar al docente, de apoyar al directivo. Son referencias mínimas de la ruta que en condiciones apropiadas debe transcurrir el proceso de desarrollo y aprendizaje. Es un recurso también mediante el cual se hace evidente que se está cumpliendo, esto es muy importante, con los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Las orientaciones de trabajo, de acuerdo a los requerimientos específicos de ciertas poblaciones, y son determinantes de las actividades que hay que hacer. Jung nos comenta que los avances de la neurociencia, como sabemos, pues no han hecho sino enfatizar la necesidad de cuidar y estimular el aprendizaje en los primeros años para de esta manera abrir oportunidades semejantes para todos. Entonces, estos estándares son, como les repito, un piso, el mínimo imprescindible para que todos arranquemos desde allí y podamos mejorar nuestra actividad. ¿Cuál es la estructura de los estándares? Se componen por 5 elementos: la dimensión, el componente, el estándar, el indicador y el medio de verificación, en este orden. ¿Qué significa cada uno? Aquí está todo el bloque que ustedes necesitan conocer para que podamos interpretar los estándares de calidad.
¿Qué es un estándar? Ya les había dicho que son los parámetros de logros generados que tienen como objetivo, ya lo repito 3 veces, ¿verdad? Para la mejora continua. Y cada estándar de estos que estamos revisando tiene también su definición. La gestión escolar, ¿a qué hace referencia? Lógicamente a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes, ¿verdad? Favorecen el desarrollo profesional de los actores de la institución educativa y permiten que ésta se aproxime a su funcionamiento ideal, ¿no? Es la parte administrativa, como quien dice, ¿no? Vamos con el segundo estándar primero. El segundo es de desempeño profesional docente. En este caemos todas las docentes y los docentes. Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente, es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación que se desea que los estudiantes alcancen. ¿Cuáles son los de desempeño profesional directivo? También son descripciones de lo que debe hacer ahora un profesional directivo competente, es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación que se desea que los estudiantes alcancen. Los estándares de aprendizaje, los he destacado en negro porque para mí son los más importantes, o bueno, más que más importantes son los que nos atañen directamente, aparte del estándar de desempeño docente, son descripciones de los logros de aprendizaje que cada uno de los estudiantes debe alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar. Escúchenme bien, desde la educación general básica, es decir, desde el subnivel de preparatoria hasta el bachillerato. Finalmente, los estándares de infraestructura. Ustedes habrán oído hablar, pues, en ese tiempo, en la década anterior, pues, de las escuelas del milenio, tipo A, tipo B, tipo C, las del siglo XXI. Estas dependían su tipología de la cantidad de estudiantes que albergaban, ¿no? Establecían, ¿qué son los estándares de infraestructura? Pues los que establecen requisitos esenciales orientados a determinar las particularidades que los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la formación de los estudiantes y en la efectividad de la labor docente. Entonces, una vez que reuníamos todos estos 5 estándares, podíamos hablar de calidad educativa, ¿no? Estas son todas las características que debe tener la calidad. Después de estos estándares, hablamos en su estructura, mejor dicho, en su estructura de las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Ahí está una palabrita que ya habíamos escuchado. Son los ámbitos o áreas de la calidad educativa cuyo tratamiento se abordará mediante el desarrollo de aspectos específicos. Vamos de lo general a lo particular. Todos estos estándares tienen dimensiones y todos estos tienen a su vez una gestión administrativa, una gestión pedagógica, una gestión de convivencia, participación escolar y cooperación y seguridad escolar. Además, la conforman unos componentes que son cada uno de los aspectos que conforman esta dimensión. Aquí vemos que el C1 pues pertenece a la organización institucional, al desarrollo profesional, va de acorde con la gestión administrativa. En la gestión pedagógica tenemos el de enseñanza, el componente de enseñanza y aprendizaje, de consejería estudiantil y refuerzo académico. En el C tenemos el de convivencia escolar y participación escolar, alianzas estratégicas de cooperación para el desarrollo y finalmente de seguridad escolar, que son los componentes de la dimensión de seguridad escolar, gestión de riesgos y protección. Prácticas encaminadas a garantizar la seguridad integral de las personas que conforman la comunidad educativa, ¿no? Aquí hablamos también de seguridad escolar, el tema de los protocolos de violencia, ¿no? Cada uno también tiene su indicador, que es el grado de cumplimiento o cualidad del estándar, que va a ser verificado por un medio, valga la redundancia, de verificación, que es la muestra o prueba certera, la muestra tangible, obtenida como referencia del resultado de la evaluación, verificación del cumplimiento de un estándar. Aquí lo vemos todo en general, pero ya vamos a particularizar para que tenga una mejor comprensión. Nuevamente vemos aquí, tal y como está planteado en el manual de implementación de estándares
del año 2017. Recuerden que el del 2012 ya no funciona, ya está obsoleto, ¿no? Fue reemplazado por este. Por eso les he puesto aquí el dibujito para que ustedes puedan relacionarlo. El del 2012 fue la base y esta es la reforma. Entonces teníamos las dimensiones, nuevamente aquí con ejemplo les voy a contar que tenemos estas dimensiones que ya habíamos visto, estas 4 dimensiones. Aquí tenemos el componente. El C1 responde al componente, ¿no? Organización institucional, organización, desarrollo profesional. La organización institucional, pues, hace referencia a los elementos que dinamizan el funcionamiento de la institución educativa, a la normativa, al procedimiento administrativo, al académico, a la planificación estratégica y al desarrollo profesional. Aquí entra el PI, ¿no? Aquí entran los POAS, aquí entran todos las planificaciones. Al desarrollo profesional también, en cambio en la gestión pedagógica, pues entra infraestructura, entra información, entra enseñanza, entra consejería estudiantil y así, ¿no? En seguridad escolar, pues la gestión de riesgos, que son los componentes. Finalmente tienen un estándar que está medido a través de indicadores, que es como una escala de evaluación, ¿no? Cumple, significa que el estándar no cumple, indica que el estándar no ha sido implementado. Si está en proceso, indica que el estándar está parcialmente implementado. Si es satisfactorio, indica que se cumple con lo que establece el estándar, y si es destacado, indica que la identificación hay una buena o novedosa práctica, ¿no? Hay una innovación, una práctica innovadora. Los medios de verificación son sustentos de la gestión o del desempeño que permiten al evaluador identificar el logro del estándar y que parten de la propia gestión de la institución educativa. Esta ya es la ficha técnica de concreción del estándar. ¿De qué estamos hablando con concreción? Es el proceso de la toma de decisiones a partir del análisis de todo este contexto en el que el centro establece una serie de acuerdos con el fin de asegurar la coherencia de su práctica docente. Es el resultado final, ¿no? Es el acto de concretar algo. Entonces, todo este proceso se concreta por medio de esta ficha técnica, que es la que el auditor, el supervisor, revisa el director. En caso de los particulares, pues revisa y es como un checklist de que todo se haya cumplido. En esta ficha técnica también tenemos los procedimientos sugeridos que están en unos anexos y la normativa de la cual forma parte, ¿no? Para conseguir finalmente los resultados esperados. Aquí se repite, pero con un poquito más es un ejemplo un poco más visual, porque nosotros también nos perdemos con tantos códigos, ¿verdad? Aquí simplemente quería aclararles que el D1 corresponde a la dimensión, el C1 tiene que ver con el componente 1, ¿verdad? Entonces la dimensión 1, el componente 1 es de gestión escolar 1, así vamos identificándolos, cada uno de estos estándares que ya están establecidos. Esto, como ustedes conocen, no nos lo inventamos, sino que ya está listo para aplicarlo y para conocerlo y para tomar las acciones necesarias, si es que no se ha cumplido. Entonces lo vamos a ver rapidito porque esto es lo que ya habíamos informado, perdón. Aquí están los semáforos. ¿Cómo se construyeron estos indicadores, ¿no? Hablamos ya de los indicadores de calidad. Cumplen, como les decía, no cumplen, es el rojo, es un semáforo rojo que no está implementado, hay un desconocimiento de esta acción. Por ejemplo, la escuela tiene que estar limpia, no ha cumplido, pero la escuela sí estaba limpia la primaria, pero la secundaria no, entonces está en un proceso. Pero toda la escuela está limpiísima, entonces ha cumplido con el estándar, es satisfactorio. Y esta escuela ha innovado nuevos tachos de basura, han hecho esta botella para que nosotros podamos meter estas botellitas de agua, ha hecho alguna cosa innovadora, entonces es destacado porque se trata de una buena práctica. El hecho de que sea satisfactorio ya cumple con el estándar, pero hay un nuevo indicador, pues no un nuevo, sino un indicador alternativo que
destaca esa obra, a esa institución y le pone pues una estrellita, una carita feliz. Nuevamente, entonces, vemos aquí para que ustedes, como les voy a dejar todo esto, ustedes vayan entendiendo la lógica, la estructura de la construcción de los estándares y podamos hacer un ejercicio que luego lo vamos a realizar. Aquí tenemos ya a ver, aquí, no sé si, aquí lo vemos, ya está relacionado no con el manual de implementación de los estándares, sino con los estándares de aprendizaje que les hablé, ¿verdad? Los que salieron en el 2016 en conjunto con el currículo. Estos tienen también los mismos colores del semáforo, pero tienen una matriz diferente. ¿A qué responde esta matriz? Vemos aquí el estándar que ya está generado. Todo esto lo sacamos del currículo, ¿no? Como les decía en la definición, esto tiene que ver directamente con el currículo de cada uno de los niveles. Aquí hemos tomado como ejemplo el de preparatoria, pero todos tienen una matriz muy parecida. Aquí consta el criterio de evaluación con el código correspondiente, como se encuentra en el currículo, el indicador de la evaluación, el estándar, y si es que ha alcanzado o no este logro. Aquí vemos el ejemplo, vamos a leerlo. El estándar dice que el niño clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, identifica la ubicación de los objetos del entorno en referencia a sí mismo y otros objetos, describe, reproduce y construye series según un patrón establecido. Los docentes que trabajamos con Inicial, vamos a ver una articulación, vamos a ver un gran parecido con las destrezas, con los objetivos, no lo sé todavía, vamos a identificarlo, que trabajamos en educación inicial. Aquí hay una serie de destrezas que están siendo parte de este estándar, ¿verdad? El criterio de evaluación es muy parecido. Si ustedes me preguntan, yo no le encuentro la mayor diferencia, sino en las palabras, tal vez en el texto, pero el criterio de evaluación es muy parecido al estándar. A ver, vamos a leer el estándar. Dice, clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, identifica la ubicación de los objetos del entorno en referencia a sí mismo y a otros objetos, describe, reproduce, construye series, según un patrón. En cambio, el criterio de evaluación me dice que clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación en la que se encuentra en referencia a sí mismo y otros objetos, selecciona los atributos que lo caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas. De pronto tiene un poquito más de dificultad el criterio de evaluación. ¿Cuáles son los indicadores para que se cumpla este estándar? Que compare y distinga objetos según su color, tamaño, forma, que describa la ubicación de los objetos del entorno y que construya series utilizando. Aquí cada indicador, si ustedes se fijan, responde a una de las partes del estándar. Aquí es como que lo desglosa, ¿no? Como que lo desarrolla aún más, lo especifica. Cada indicador especifica una de las actividades que tiene que cumplir el estándar. Y finalmente, esta es una escala de evaluación, como la que utilizamos en Inicial, en el que el logro se alcanza, no se alcanza, y los niveles tienen una numeración. Logro número 1, logro 2, con el semáforo que yo ya les había contado. Y entonces aquí está como que más graficado. Esto es con respecto a matemática, pero así tenemos para todas las áreas, ¿no? Relaciones matemáticas, para convivencia, para el área social. Para cada una de ellas hay un estándar establecido. Me dicen que se va la voz, chicas. Estoy potencial. Profe, se le escucha bien, tal vez es problema de... No, sí le estamos escuchando, sí le estamos escuchando. Ya. Perfecto, me avisan nomás, chicas, porque como estoy yo... Muy bien, se le escucha, profe. Se le escucha, profe. Muy bien, gracias. Listo. A ver, es un poquito cansón, pero espero que me estén entendiendo. Hacemos una pausa ahí, chicas, si ustedes me devuelven la vista de todos para ver si es que hay alguna pregunta, porque ya entraríamos al tema de educación inicial. ¿Sí? Ya voy otra vez a... Profe, yo tengo una inquietud. Dígame.
Dentro de los estándares, uno se puede, trabajando ya en preparatoria o el resto de niveles donde existen los estándares de calidad educativa, se puede basar en estos estándares para la planificación para niños con necesidades educativas especiales. O sea, se puede hacer las planificaciones. ¿En qué nivel me dice usted, Lolita? Desde preparatoria sería, ¿no? Porque desde ahí están los estándares. Por supuesto, pero como les sí, claro que se puede, pero no es necesario el estándar. Bueno, el estándar, usted sabe que va ligado con el PI, ¿no? Con la planificación directamente, pero desde el currículo ya lo podríamos hacer, porque como ustedes vieron, el criterio de evaluación no dista, no tiene mayor diferencia, no sé yo también exactamente cuál es por qué se creó un criterio y por qué se creó un estándar cuando es similar, pero nosotros podemos hacer la planificación a través de las destrezas en caso de preparatoria, a través de todas las destrezas prescindibles, imprescindibles que tenemos en el currículo. Entonces, no es necesario saber los estándares para realizarlas, pero por supuesto que también puede ser una herramienta, ¿no? Cualquiera de las dos puede funcionar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo está entendido? No. Profe, tenga la bondad. Dolores González le saluda desde la ciudad de Cuenca. Hola, Dolores, dígame. Ya, mi pregunta es, primeramente, debo indicarle que mi función es de inspectora de la institución. Lo que pasa es que por la función que desempeño, tengo que estar como al corriente de todo lo que pasa para poder ayudar y poder hacer el acompañamiento y el seguimiento a mis docentes. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Como no hay muchos lineamientos claros para las compañeras de preparatoria, sobre todo ahora le digo, nos han enviado un plan que se llama Plan Priorizado para la Emergencia y no viene absolutamente nada para la preparatoria. Entonces, en la institución lo que decidimos hacer es analizar cuáles son las destrezas y tratar de priorizar, aunque ahorita con su exposición, que por cierto muy buena, no deberíamos saltarnos ninguna destreza porque prácticamente es donde el niño aprende jugando. Entonces ahí viene mi pregunta. Mi pregunta es cómo priorizar destrezas, porque ellos trabajan con destrezas en la preparatoria, dada la pandemia que estamos atravesando y dada también la situación que vamos a continuar con la educación abierta, la educación en línea. Tenga la bondad. ¿Qué lineamientos damos a las maestras de preparatoria para trabajar todos en la misma sintonía? Porque el ministerio ya mandó los lineamientos el currículum priorizado para la emergencia, desde segundo de básica hasta bachillerato, pero no para preparatoria. Esta es mi pregunta, por favor. Muchas gracias. Lolita, yo pecaría si es que le digo cómo hacerlo desde el ministerio, pero si usted me pregunta a mí que he trabajado en instituciones educativas, no es que existan destrezas que son prioridad sobre otras, sino que todas se pueden manejar al mismo tiempo, no todas las destrezas, todos los ámbitos se pueden manejar mediante una experiencia de aprendizaje. En preparatoria también trabajamos con experiencias de aprendizaje. Digamos, a ver, lo voy a decir rápido porque es una clase un poco más larga, pero es importante su pregunta. Si es que nosotros trabajamos, por ejemplo, sobre una experiencia que sea, qué sé yo, la Navidad, ¿ya? Algo que se acerque ahorita, las vacaciones. Regresamos de las vacaciones, esa es una experiencia de aprendizaje, mis vacaciones y mi familia, me divertí en las vacaciones, ese es el nombre. ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué ámbitos nomás puedo trabajar? Aquí tenemos, ustedes tienen que manejar el currículo de preparatoria, pero es muy parecido al de inicial, se trabajan los mismos hábitos, los mismos ámbitos, perdón. Entonces, en el ámbito de relaciones matemáticas, yo me voy a ubicar en el tiempo, yo me voy a pedir al niño que desde que tú saliste